Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de los santos Carlos Lubanga y compañeros mártires. Estos son santos de Uganda, de la parte este del África. Ya en la sección de reflexión compartiremos un poco acerca de ellos. La primera lectura de hoy viene del libro de Tobit, capítulo 6, versículos 10 al 11, capítulo 7, versículos 1 y 9 al 17 y capítulo 8, versículos 4 al 9. Así que sí, aquí se han recortado y pegado varias secciones de este libro para crear una sola narrativa. Le recomendamos, si tiene oportunidad, pues de que lea el libro en su continuidad para poder apreciar más esta lectura. Dice: en aquellos días, cuando entraron a la provincia de Medía y se acercaban a la ciudad de Ecbatana, Rafael le dijo al joven Tobías: «Tobías, hermano». Él le contestó: «¿Qué quieres?». Rafael le dijo: «Es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara». Al llegar a Ecbatana, Tobías le dijo a Rafael: «Azarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Raguel, nuestro hermano». Rafael lo condujo a la casa de Raguel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio, y lo saludaron. Él les contestó: «Mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos», y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron y se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael: «Azarías, hermano, dile a Raguel que me dé la mano de mi hermana Sara». Raguel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías: «Come y bebe, y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, para casarse con mi hija Sara, y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a 7 parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes». Tobías replicó: «No comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido». Raguel le contestó: «Está bien, según la ley de Moisés, a ti se te debe dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate pues con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche. Tengan misericordia de ustedes y les conceda su paz». Raguel mandó llamar a su hija Sara. Ella vino y, tomándola de la mano, se la entregó a Tobías diciéndole: «Recíbela pues, según lo prescrito en la ley de Moisés. A ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz». Entonces Raguel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés.
La esposa de Raguel trajo el papel y él escribió y firmó. Y después se sentaron a cenar. Raguel llamó a su esposa Etna y le dijo: Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Etna fue, preparó el lecho con su esposo, como su esposo le había indicado, y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo: Hija mía, ten valor, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten valor. Y salió de la habitación. Al terminar la cena, Raguel y Etna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara: Levántate, hermana. Supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas, por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: Amén, amén. Y se durmieron en paz. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 127 y el responsorio es: Dichosos el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo. Será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes digamos un poco acerca de la memoria que celebramos hoy de
los santos Carlos Luanga y compañeros mártires. Son mártires de Uganda. Hacia fines del siglo XIX, en los años 1886, fue cuando Carlos y compañeros mueren como mártires. El rey de aquel entonces de la región de Uganda, pues era el rey Mwanga, que era conocido como muy cruel, violento y también era pedofilio. Y Carlos, pues, tenía la responsabilidad no tan solo de cuidar de los que servían en la casa del rey, sino también de protegerlos. Pero hacia mediados de ese año 1886, el rey Mwanga, pues con cierta antipatía a todo lo que tenía que ver con el cristianismo, hace profesar la fe a sus servidores, y ahí estos valientes mártires, Carlos entre ellos y sus compañeros, pues prefirieron profesar su fe que negarla. Y el rey los manda quemar vivos, y el primero de ellos fue a Carlos. Carlos, que muy valientemente enfrentó su destino y murió dignamente quemado, no dejándose burlar de aquellos que lo mataban. Y después los compañeros que le siguieron, pues también murieron con una dignidad que impresionó mucho, no solamente a sus crueles siervos del rey que los mataban, sino también a la gente que presenciaron esta escena, a tal punto que el testimonio de Carlos y sus compañeros que dejaron, pues, no solamente preservó la fe cristiana en esa región del África, sino que también como la sangre de los mártires fue fuente de nuevas vocaciones, fuente de nuevas o del crecimiento de la iglesia en esta región de Uganda. Cuando Carlos y sus compañeros fueron puestos a muerte, quemados vivos, los misioneros que habían propagado la fe en esta región del África también fueron expulsados. Y los misioneros eran la Sociedad de Misioneros para África, que popularmente eran conocidos como los Padres Blancos porque llevaban sotana blanca. Así que después de que fueron expulsados los Padres Blancos de Uganda y después de que muere el rey Mwanga, pues ellos regresan y se encuentran con la gran sorpresa y la bella sorpresa de que aquellos que fueron testigos de estos martirios, del martirio de Carlos y sus compañeros, pues no solamente preservaron la fe cristiana, sino también aumentaron el crecimiento de la iglesia. Y aunque no tenían la presencia de los misioneros, pues cuando regresan los misioneros blancos a Uganda, pues se encuentran con más de 500 cristianos que habían formado a otros para ser recibidos en la comunidad cristiana. Y también hemos de recordar que entre estos mártires no solamente eran católicos, también hay un grupo de anglicanos que también murieron mártires por la crueldad de este rey. Así que a fines del siglo XIX, hacia los años 1886-87, es cuando mueren mártires Carlos y sus compañeros, y su testimonio, pues la sangre que derramaron, pues ha seguido produciendo nuevas vocaciones y también gran fe y crecimiento en la iglesia cristiana, la iglesia católica en Uganda. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura que viene del libro de Tobit. Algo de trasfondo de esta lectura es de que Tobit, el padre de Tobías, recuerda que había dejado cierta cantidad de dinero invertido con un pariente suyo en la región de Medía, pues manda a su hijo para recobrar ese dinero, y va a la casa de un tal Raguel, que tiene como hija a Sara, y ahí se encuentra con la situación esta de que
eh, el arcángel Rafael, que va acompañando a Tobías en esta experiencia, en este viaje, pues es quien lo va aconsejando y le dice que él está destinado para casarse con Sara, de tomar a Sara, la hija de Raguel, como esposa. Esta es la misma Sara que ya ayer o antier escuchamos de que había sido dada al matrimonio 7 veces y los 7 esposos mueren en el lecho de la noche de boda, o sea que no se consuma el matrimonio, y la causa es de que hay un cierto espíritu amudeos que dice que está matando a estos esposos de Sara, y esta es la hija de Raguel, a quien después el arcángel Rafael le dice que está destinada para que sea esposa de él. Tobías, al escuchar esa noticia de que 7 previos esposos han muerto en el lecho de bodas, pues tiene miedo. Pero el arcángel Rafael le dice que no tema, que todo saldrá bien. Justo previo a esta lectura de hoy, antes de llegar a la localidad y la casa de Raguel, tienen la experiencia de que un pez trata de morderle el pie a Tobías. Y Rafael le dice que atrape al pez, y de este pez le sacan el corazón, hígado y la vesícula, que más adelante después se nos dirá el por qué el arcángel Rafael le dice a Tobías que le saque el corazón, el hígado y la vesícula. El corazón y el hígado será utilizado para quemarlos y como un incienso para que el día de la boda de Tobías con Sara, el quemar el hígado y el corazón de ese pescado, pues ahuyente, espante y haga que ese mal espíritu que ha estado matando a los esposos de Sara, pues haga presencia, ¿no? Y este es el porqué del corazón y hígado que le extraen de ese pescado que Tobías saca del agua. Más adelante se nos dirá el porqué de la vesícula. La vesícula será utilizada para sanar las cataratas del padre de Tobías, cuando él regrese de esta encomienda a la cual su padre lo ha mandado para que recupere esa cantidad de dinero que había invertido con este pariente suyo, Raguel. Así que este es el contexto de esta lectura en la cual Tobías y el arcángel Rafael, que va acompañando y protegiendo a Tobías en esta jornada, en este viaje. Aquí en esta lectura, Tobías se refiere a Rafael como Azarías, es el nombre por cual lo nombra, pero nosotros que leemos este libro sabemos de que Rafael, el arcángel Rafael, es a quien se refiere por el nombre de Azarías. Así que al llegar a la casa de Raguel son bien recibidos. Raguel les prepara una cena y aunque Raguel, el padre de Sara, sobreescucha la intención de Tobías de casarse con Sara, pues Raguel tiene ciertas dudas si debe de casarse Tobías con su hija, puesto que ya 7 previos hombres a quien se le ha entregado a Sara por esposa han muerto en el lecho de bodas. Y es ahí cuando le dice el padre de Sara, le dice a Tobías y le cuenta lo que ha ocurrido antes. Y Tobías está insistente de que él no se sentará a comer y no beberá, sino antes Raguel, padre de Sara, toma una decisión de entregarle a su hija por esposa. Y finalmente se lleva a cabo este contrato. El Raguel, padre de Sara, manda hacer un escrito donde se confirme que a Sara se le entrega a Tobías como esposa, lo cual tiene consecuencias importantes porque ese escrito pues también constará
para la herencia de Sara. Y después, que se confirma la entrega de Sara a Tobías como esposa y se hace la parte legal con el contrato, entonces ya se sientan a comer y después de la cena, Raguel y su esposa Etna llevan a Tobías a la recámara de bodas. Y es ahí donde tenemos esta bella oración que Tobías y Sara hacen, una oración muy recomendada para toda pareja con intenciones de casarse, ¿no? Eso es una oración muy interesante, que también el trasfondo está, pues, de que le piden a Dios de que Tobías no muera en su lecho de bodas, porque ya 7 previos esposos han muerto, ¿no? Pero aquí, aunque Rafael, el arcángel que acompaña a Tobías, le ha dado la receta que tienen que hacer para espantar a este demonio que ha matado a 7 de los previos esposos, aquí el énfasis se pone en la oración, que no es tanto el remedio, sino la intervención de Dios que se manifiesta en esta oración. Dice Tobías: levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas las criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: amén, amén. No cabe duda, es una bella oración, pero en el trasfondo de esta oración pues es el miedo de que él pueda fallecer en esta noche de bodas, ya después de que han quemado el corazón y el hígado de ese pescado que atrapó Tobías como un remedio para espantar a este demonio de Asmodeo que ha estado matando a los previos maridos de Sara. Y pues por la bendición de Dios, por la protección de Dios y la protección del arcángel Rafael que va acompañando a Tobías, pues pasan esa noche sin ningún problema y aquí se lleva a cabo la bendición de Dios. Aquí hay que distinguir entre la bendición de Dios y el remedio. El remedio no es activo, no es fructuoso sin la bendición y la protección de Dios. Y esto lo deja claro esta lectura de hoy. Y también queda claro en esta lectura de que el hecho de que el arcángel Rafael viene acompañando a Tobías, de que Sara estaba destinada para ser esposa de Tobías, la sanación de la situación de Sara por medio de ese remedio del quemar el hígado y el corazón del pescado. Y después de esto, la escena donde se lleva a cabo la sanación de Tobit por medio de la vesícula que también extrajeron del pescado para sanar a Tobit de sus cataratas. Todo esto es visto dentro del contexto de la providencia de Dios, de que no hay accidentes, de que no hay buena suerte, de que todo es providencia de Dios, de que todo es gracia de Dios. Y esto es un mensaje central de este libro de Tobit y particularmente de esta lectura que leímos hoy. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación del de ayer. En Marcos estamos en el capítulo 12 y tenemos aquí otro encuentro de Jesús con un escriba. Los escribas eran parte de la comunidad de fariseos que se especializaban tanto en la Sagrada Escritura como en el comentario de ella.
Y lo que distingue este encuentro de Jesús con este escriba es de que el escriba viene con buenas intenciones, no viene con intenciones de ponerle trampa, no viene con malicia de querer hacer caer a Jesús en alguna trampa para poder acusarlo, ¿no? Y esto Jesús lo detecta. Y esta es una de las pocas veces en la cual Jesús responde directamente a la pregunta que se le hace, porque no percibe malicia o malas intenciones por parte de este escriba. También nos deja claro de que no todos los fariseos, no todos los escribas, no todos los líderes de la comunidad judía estaban en contra de Jesús. Este escriba claramente no tiene malicia y no busca hacerle daño a Jesús, pero también nos deja la incógnita de que si a últimas decide seguir a Jesús, decide creer en Jesús o no. Y esta pregunta, pues, en torno a este escriba, es la pregunta que se nos hace a nosotros. Dice, en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió. Aquí no hay ningún pero, ninguna duda de Jesús de contestar directamente esta pregunta, porque en las otras veces que ha sido confrontado por fariseos, escribas o saduceos, Jesús responde con otra pregunta. Aquí Jesús responde con una respuesta, pero su respuesta es muy interesante. El escriba hace la pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Entre los 600 y pico mandamientos, pues este era un constante dilema, un argumento entre judíos, ¿no? ¿Cuál entre todos era más importante? Pero Jesús, la respuesta que da no solamente es del cuál es el primero, sino cuál es el segundo. Y el primero está íntimamente conectado con el segundo, lo cual es muy importante de entender. Dice Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es parte del Shema Israel, que es la oración que todo judío, particularmente los hombres, son llamados a orar por lo menos 2 veces al día, por la mañana y por la noche, ¿no? Y este es el primer y más importante de los mandamientos, la primacía de Dios sobre todas las cosas. Y después Jesús inmediatamente le conecta el segundo, aunque el escriba no preguntó por el segundo, pero para Jesús el por qué los conecta es sumamente importante, de que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Ya en la primera carta de Juan, en el Nuevo Testamento, nos dirá, aquel que dice que ama a Dios sin amar al prójimo es un mentiroso, ¿no? Así que en esa primera carta de Juan también queda claramente plasmado la importancia de que amar a Dios a quien no vemos se manifiesta concretamente, se encarna concretamente en nuestro amor al prójimo. Y ya también Jesús nos dirá claramente quién es mi prójimo. Para el judío, en tiempos de Jesús, el prójimo eran otros judíos. El prójimo eran gente de su raza, de su comunidad, de su nación. Pero Jesús, particularmente en la parábola del buen samaritano, nos deja bien claro que para él el prójimo se extiende mucho más allá de la cultura, de la sangre, de la nación, a todos los hijos e hijas de Dios, a todos aquellos que Dios pone en mi camino. Así que para Jesús el prójimo tiene un sentido mucho, mucho más amplio, más allá del judaísmo, más allá del nacionalismo, más allá de mi raza o de mi sangre. Y por eso aquí pues nos pone una noción mucho más amplia de lo que el judío típico de aquel entonces entendía. Y después responde el escriba. Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él,
y amarlo de todo corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo. Aquí el escriba continúa con la conexión que ha hecho Jesús del primero al segundo, del amor a Dios y amor al prójimo, que están íntimamente conectados. Y aquí lo afirma el escriba diciendo, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es algo también que encontramos en los profetas. Jesús afirma la respuesta del escriba y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y aquí está la incógnita. El escriba reconoce la verdad de lo que Jesús ha dicho, pero no se nos dice si el escriba decide no solamente creer en Jesús, sino también de seguirlo. Y esa es la pregunta que se nos hace a nosotros, que si estamos dispuestos, después de saber esto, de seguirlo y comprometernos con Él, de que no basta saber las cosas, no basta conocer las verdades, no basta conocer los dogmas, no basta decir yo creo en esto, si no estamos comprometidos con la totalidad de la vida de Jesús y de seguirlo a Él como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y esta es la pregunta que se nos deja a nosotros. Después de todo lo que tú sabes acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de su vida, ¿en dónde estás? ¿Estás dispuesto a seguirle como tu Señor, como tu Salvador, de comprometer tu vida con la de Él, de asimilar la visión del reino que Dios en Jesucristo nos revela? ¿O simplemente estás contento con el saber acerca de Él, sin ningún compromiso? Pues esto es lo que se nos deja a nosotros como incógnita, como pregunta, y cómo respondamos cada uno de nosotros, pues ahí es donde se manifiesta nuestro compromiso con aquel que nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.